Hola a todos, buenas tardes. Me presento, yo soy el profesor Gustavo Lento. Bienvenidos a esta clase, estoy esperando simplemente unos segunditos más que terminen de admitir a todos. Creo que, bueno, están todavía ingresando, un par de minutos y estamos comenzando. Bueno, como les decía, soy el profesor Gustavo Lento. Hoy vamos a tener una presentación de una duración de aproximadamente unos 70 minutos, una primera parte de la presentación, que ahora voy a inducir hacia qué camino vamos a ir. Y vamos a primero generar un proceso metódico para que ustedes puedan aprovechar esta presentación. En primer lugar, yo les sugiero tener un lápiz, papel para anotar algunas preguntas, para anotar algunas ideas. Si tienen preguntas en el momento de mi presentación, por favor escríbanlas en el chat. Una vez que yo termino con mi presentación, voy a hacer el recorrido de las preguntas hasta terminar el horario. Recuerden que mi presentación, como dije al comienzo, durará unos 70 minutos y después nos vamos a dedicar a tener una charla entre nosotros y poder de alguna manera contestar las preguntas que a ustedes les surja el día de hoy. El primer punto interesante a aclarar de la presentación del día de hoy, que no estamos ante una clase de historia de la moda. Voy a explicar por qué esto no es una clase de historia de la moda, pero sí vamos a estudiar otro fenómeno que hace a la construcción de la moda. Por ende, comienzo, no sé, Pamela, si querés que espere un segundito más para la presentación, por si están admitiendo más personas, o ya comparto lo que traje, Pamela. Puedes dar inicio, ya hay bastante gente en la Dale, sala. dale, perfecto. Entonces, doy inicio a lo que traje para compartir con ustedes. Recuerden si quieren escribir las preguntas en el chat. Eh, Apago mi cámara, pero estoy por acá. Muy bien. Lo primero que me interesa presentarles el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les decía, en primer lugar, sabemos que no es. No es una clase de historia de la moda. Estamos ante la presencia de un fenómeno que se llama la moda. Y entre ese fenómeno hay ciertas disciplinas que lo cruzan. Una de las disciplinas que cruza la cultura de la moda tiene que ver con parámetros que hacen a la sociología, la antropología, la historia del arte, la historia de nuestra cultura. Y por supuesto, como ustedes sabrán, paradójicamente, la historia de la cultura de la moda. Yo elijo hoy aprovechar como excusa poder charlar con ustedes a partir de Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Poder entender a partir de estos tres grandes hitos creadores de la moda que fundaron determinadas miradas, que crearon miradas, establecer un nivel de análisis, que es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es decir, que lo que vamos a ver el día de hoy es un nivel de análisis y la construcción de una manera de mirar la moda, que no está específicamente enraizado en la mirada histórica. Sí podríamos hablar que tiene un cruce entre sociología, antropología y, por qué no, ciertas áreas de conocimiento que hacen a las emociones. El día de hoy tenemos que seguramente establecer un primer, un primer contrato entre nosotros, que tiene que ver con esa manera de entender la moda como un lugar donde se construye una mirada y esta mirada representa, en síntesis, determinados acontecimientos sociales. Esos acontecimientos que generan la tensión entre un sujeto y un objeto es lo que vamos a tratar de desentramar el día de hoy a partir de estudiar el fenómeno con estos tres diseñadores. Elijo en esta ocasión hablar en particular del
fenómeno de la femineidad. ¿Por qué elijo este fenómeno? A ver, un segundito que quedé trabado en la presentación. Vuelvo a compartir, porque algo pasó en la presentación que no estaba moviéndose. Un segundito. Ya estoy, ¿eh? Ahora. Estoy viendo que pasaba algo con la visualización de mi pantalla. Pamela, dame un segundo que ya lo termino de solucionar. Perfecto, te esperamos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Era una cuestión simplemente del sistema. Ahí está. Bien. Entonces, les decía que vamos a tomar como parámetro de análisis la ruta de lo femenino, de la feminidad en la historia de la cultura. Para poder llegar al análisis de Chanel, Dior y Yves Saint Laurent, necesitamos primero entender este fenómeno. Tal vez me interesa compartir con ustedes 3 momentos de la historia de lo femenino. Esos 3 momentos lo podemos entender como momentos de análisis, digo, ¿sí? El poder femenino sobre la procreación, la desinstitucionalización de la familia y la promoción del referente igualitario de la pareja. Digamos, son como los 3 momentos que vamos a tratar de entender hoy para entender de qué manera en la historia de nuestra cultura fue concebido lo femenino. Entonces, vamos a atravesar lo que Lipovetsky supo llamar, el sociólogo Gilles Lipovetsky, un libro muy, muy interesante que recomiendo que se llama La tercera mujer, supo denominar y dividir a la historia de la mujer en 3 grandes momentos. Vamos a atravesar entonces unos breves ítems de la primera mujer para entender la problemática del día de hoy. Podríamos decir que la primera mujer es aquella que se encuentra bajo el dominio de la masculinidad. En manos de los hombres, en ese periodo, se encuentran todos los intercambios políticos, económicos, sociales, la guerra, las tareas que se relacionaban con la cultura y la religión. Solo una misión era otorgada a la mujer, que era la función de la maternidad. Es decir, la primera mujer era concebida en la historia de nuestra cultura como ese momento donde solo su rol era ser madre. Desde los mitos salvajes hasta la Génesis, se podría decir que dominaba la temática de la mujer como potencia misteriosa, como potencia maléfica. Era como el elemento oscuro, diabólico, de encantos, que llevaba adelante determinados engaños, como ardid, utilizaba el ardid amoroso para utilizar esos poderes oscuros a la hora de la seducción. A la mujer se la asociaba con las potencias del mal, del caos, de los actos de magia, de hechicería, con las fuerzas que agraviaban el orden social. Fíjense ustedes, estimados alumnos, permítanme llamarlos así, que la primera mujer construye una idea que duró casi diría hasta el siglo XII estuvo esta mujer presente. Ciertamente, entre el siglo XII y XIII comienza a haber alguna mutación, pero permaneció esta idea. Y también podríamos decir que yo estoy hablando de la cultura
de la mujer en el rango de Occidente. También podríamos hacer un análisis de Oriente y estaríamos parados hoy tal vez en otro tipo de conjugación histórico-social. Esta mujer occidental, que como primera mujer tenía como único lugar la maternidad, y también tareas de servicio, ¿de acuerdo? Porque también estaba tareas de servicio, que me gustaría llamarle servicio hoy, pero en realidad eran prácticamente tareas de esclavitud. En ese momento la mujer no podía elegir ni marido, ni matrimonio, ni momento para concebir, ni cuando quería. Todo eso le estaba vedado ser integrante de la cultura, como le estaba vedado cualquier situación que tenga que ver con lo social. Entre la mujer y la esclavitud había prácticamente la misma idea o el mismo rango social. Pasamos entonces rápidamente a la segunda mujer. Aquí ya aparecen algunos cambios y podríamos decir que desde el siglo XII, como les nombraba yo hace un ratito, empieza a aparecer el culto a la dama amada. Pero esta dama amada se le pretendía el culto a partir de sus perfecciones. ¿Perfecciones de qué tipo? Ciertamente corporales. Esto se prolonga a lo largo de los siguientes siglos y casi podríamos decir hasta el siglo XVIII perdura el culto a esta dama. Entre los siglos XV y XVI, la belleza alcanza el apogeo y casi diría estaba en el punto de su gloria. Y es así que en el siglo XVI y XVIII se multiplican los discursos de los partidarios de las mujeres. Ahora, este concepto me interesa, como lo marca Gil Lipovetsky, ¿no? Una de las cosas que dice es que se admiraba a la mujer desde su físico, desde las costumbres, desde la cortesía, desde las buenas maneras de vivir, y estaban ahí presentes esa mirada donde la mujer era como una especie de gran recepcionista, una hoster, una especie de figura importante a la hora de las relaciones públicas. Comienza a aparecer entonces un primer principio, que es el principio de la cosificación de lo femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Esa mujer todavía seguía cumpliendo los mandatos de una cultura patriarcal. Esa cultura marcaba que en ese punto el culto a la dama tenía que ver con la observación de la dama, sus perfecciones y el uso de la dama para determinados menesteres que no eran ocupados por el hombre. De todos modos, seguía estando presente, si bien aquí el aspecto social, el aspecto de interrelaciones sociales, tal vez no estaba tan vedado, seguía habiendo otros aspectos vedados, matrimonios arreglados, no control sobre la natalidad, no acceso al mundo laboral, al mundo del estudio. Es decir, la mujer, si bien era contemplada, había un culto a la dama y empezaba a aparecer algo llamado el bello sexo, también era producto de un modo de ¿por qué no?, de sacralización, como dice esta placa en el siglo XIX, de la esposa, madre y educadora. El siglo XIX instala esta idea. El siglo XIX ya se pone claramente a hablar de el proceso donde todos estos hechos tienen en común poner a la mujer en un trono y magnificar su naturaleza, imagen y papel en la sociedad. Digamos, desde el culto a la dama a la sacralización, ¿no? Es decir, el siglo XIX instala esta idea que carga a la mujer como única responsable de la educación de los hijos de una familia, de la mantención de una familia sobre el rango de hogar, contención, educadora. Ese momento, fíjense, siglo XIX, no estoy hablando de hace tantísimo tiempo, si bien estamos en el siglo XXI, no estoy hablando, ¿no?, de tal vez de una época en donde no tenemos referencias históricas. En este mismo siglo estábamos hablando de que poetas, científicas, artistas, mujeres ya pertenecían parte a la cultura, pero no obstante,
esa sacralización, ese modo de entronar a la mujer, seguía aún estando presente a la hora de la construcción de nuestra cultura. Es importante entender que se declara entonces a la mujer como el bello sexo, que en realidad este término surge relacionado principalmente con la sacralidad, el bello sexo como una divinidad. Casi podríamos pensar la mujer producto de la observación, lo bello como producto de la sacralización de lo divino, la mujer puesta en un pedestal, pero quieta, que no se mueva de ahí. Claramente podríamos pensar que a la primera mujer se la tomaba como diabólica, en tanto a la segunda se la entrona, pero en todos los casos se hallaban subordinadas al hombre. Y esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque vamos a hoy hablar de la tensión de lo femenino en la moda, y vamos a hablar de ese punto político en donde los diseñadores creamos imágenes en cuerpos, en su mayoría femeninos, y cómo ese cuerpo femenino es una decisión política y es una decisión que está a la hora de pensar los atributos del momento de la mujer en la cual se encuentra esa creación. De ese modo, podríamos llegar a la tercera mujer. Claramente, la tercera mujer empieza a desvitalizar ese concepto de mujer de su casa, empieza a pedir legitimidad en los estudios, en el trabajo femenino, luchas por el sufragio, a exigir una libertad sexual, como así también el control sobre la procreación. La tercera mujer se destaca por este punto. Principalmente en dos factores quisiera destacar yo. El control de la procreación es un punto clave en la historia de lo femenino, fundamentalmente a finales del siglo XIX. El derecho al sufragio fue una lucha muy importante que instala el siglo XX. El derecho en las relaciones, decidir la mujer con quién quería estar y con quién no quería estar, y principalmente una emancipación en la educación de los hijos, es decir, no ser la única responsable de la educación de los hijos ante la familia. Este modo de la tercera mujer se intercepta con otro que estaba sucediendo en el mismo momento de la construcción de un parámetro muy importante que tiene que ver con la revolución industrial. Esa revolución industrial que pone en evidencia la problemática de un objeto que sobraba, esa revolución industrial que nos cuenta a todos nosotros procesos de industrialización de eso que antes hacía un artesano, pasaba ahora a estar pensado por industrias, por momentos que podríamos llamar estudios como del marketing, la publicidad. Ese objeto que antes era hecho con la carga histórica de una familia y ahora era trasladado al discurso de una industria, perdiendo esa significación singular que tenía el objeto antes de la revolución industrial, se enlaza paradójicamente con el sistema de la moda. La moda, entonces, se empieza a preguntar, ¿cuál será nuestro objeto de consumo con el cual vamos a difundir, promover, publicitar, convencer, hasta casi manipular a la cultura de la moda? Pues entonces eligen de un modo, ¿por qué no tirano?, a la mujer como mercancía. Este término, mercancía, que aparece casi, diría, en la segunda mitad del siglo XIX,
asiste a una pujanza nueva este término, ¿no? Que lo supo instalar muy bien Marx, que será uno de los primeros en pensar el término mercancía. En el transcurso de unas décadas se pasa de la noción, como yo les decía, de ese objeto hecho por el artesano a un objeto de consumo, siendo entonces el objeto de consumo principal para la moda lo que se podría llamar el cognitariado femenino o la idea de lo femenino. Entonces, atención a estos términos porque dentro de poquito ya estaríamos llegando a empezar a pensar a Chanel, a Dior y a Yves Saint Laurent. Empezamos a entender que lo femenino en su proceso de cosificación es, aún hoy, la mercancía más importante a la hora de poder contar algo que se relacione con moda. Sabemos también que la moda es ese proceso en donde se tensionan las relaciones de un objeto con un sujeto. Sabemos además también que lo femenino es tomado como objeto de consumo a la hora de la manifestación de la revolución industrial, cada vez con más ahínco. ¿Por qué? Porque la moda supo y sabe vender nuestros deseos más primitivos puestos a la hora del mercado. Lo femenino como objeto de consumo, y empieza a aparecer entonces la idea de la cosificación de lo femenino. La mujer puesta como un objeto más de consumo. Estamos entonces a este primer fenómeno, que es la mujer industrializada. Esa mujer que más allá de todas las libertades que pudo ganar a la hora de sus luchas, a la hora de sus demandas y a la hora de sus derechos, también sigue siendo pensada como una mujer bajo el marco del pensamiento de una industria, porque es, en todo caso, el objeto de estudio de determinadas situaciones ancladas en la moda. Empieza a aparecer entonces esta idea, ¿no? Para que esa mujer cosificada, mercantilizada, industrializada, pueda estar en el circuito del pensamiento de la moda, empieza a aparecer entonces la movilización del deseo como estrategia del consumo. Ahora, quiero que entiendan algo, a ver si llegan a linkearse conmigo en esta idea. Hay una lógica del deseo. Si nos movemos y nos corremos hasta la primera mujer, entendemos que esa mujer, que no podía prácticamente hacer nada salvo tener hijos, era tomada como un objeto para la procreación. Procreación que determinaba ciertamente el deseo. Podríamos entender que en la segunda mujer, la mujer entronada, la mujer sacralizada, el culto a la dama, bueno, un culto a la dama y sus perfecciones no era más ni nada menos que la mujer cosificada mostrando sus perfecciones corporales para generar el deseo del patriarcado. La mujer adquiría la forma del deseo de ese patriarcado. En la tercera mujer comienza a aparecer entonces esta idea de revolución industrial, como yo les decía recién, del objeto artesano al objeto industrializado. Claramente la moda supo tomar esa idea de deseo, esa idea manifestada en un cuerpo, esa idea manifestada en un sujeto de nuestra humanidad, esa idea que está anclada per se en la idea de lo femenino. Entonces se toma la idea de lo femenino y su link con el deseo para una movilización constante como una estrategia de consumo. Ahora, claramente, estimados amigos y amigas, estamos aquí presentes ante una de las maniobras más claras del capitalismo como sistema económico-social
de movilización de determinado mercado, donde la moda es uno de sus componentes más efectivos. Siguiendo entonces con este análisis, podríamos entonces estar presentes ante tres momentos de la cosificación. Vamos a entrar ahora a entender tres modelos de mujeres cosificadas, ciertamente, y vamos a entrar entonces a tres diseñadores para poder entender de qué manera esto tiene una lógica. Volvamos al punto radical de mi clase del día de hoy. Quiero desarrollar con ustedes la hipótesis de la historia de lo femenino en su rango de cosificación y de movilización constante del deseo como producto de los significantes de la moda. ¿Sí? Vamos a ver y estudiar esa tensión. Por eso es que elijo a Chanel, a Dior y a Yves Saint Laurent. Claramente elijo porque los años 20, mediados del siglo XX y los 70, podríamos decir finales, estamos presentes a determinados tres fenómenos que estos diseñadores supieron hallar poderosamente bien a la hora de pensar la historia de lo femenino. Avanzando con mi presentación, ya estamos entonces en condiciones de, hecha esta breve introducción acerca del cognitariado femenino, ya les puedo presentar a Gabrielle Chanel. Podríamos decir que los años 20 de la Garzón, como se llamaba habitualmente, siguen siendo los años vestidos por Coco Chanel. Así la llamaban, Coco. Así como los años 50, ¿no? De la burguesía elegante fueron vestidos por Dior, y los 70 de la intelectual emancipada fueron vestidos por Saint Laurent, podríamos encontrar entonces una deducción clara acerca de estos tres fenómenos que estamos hablando el día de hoy. Chanel, en el momento de su creación, la marca en 1909, Chanel responde a las aspiraciones de una mujer en el comienzo de su emancipación. Si bien esa emancipación todavía estaba llena de baches y de un número limitado de mujeres, ya empezaba a haber, debido al periodo de guerras, una introducción de la mujer al mundo del trabajo, y con un rol social y un papel muy activo en la sociedad. Sobre todo mediante dos reivindicaciones muy importantes. Una, su derecho a voto, y la otra, atención a esto, el descubrimiento de su propio cuerpo a partir de la incorporación de las mujeres al deporte. Y bueno, y ciertamente un reclamo, una sexualidad libre, pero esto va a faltar una cierta cantidad de años para que así sea. Fíjense que la marca Chanel en particular, como representante de esa época, supo captar que esa mujer ya necesitaba un cambio. Y uno de esos cambios principal era perder un cuerpo que no podía moverse, un cuerpo encorsetado, un cuerpo sin movimientos libres. Es así que Chanel instala la idea de una mujer que representaba en la historia de lo femenino esa emancipación en búsquedas, esa lucha constante y esa reivindicación de un cuerpo librado al menos de algunas ataduras. ¿Cuáles? No solamente las ligadas a un corset, sino ese corset como representación de una sociedad y de un patriarcado muy presente en esa época. Estamos entonces ante un nuevo fenómeno, ¿no? Que en los años 20 aparece. Se crea, por ejemplo, un guardarropas con algunos principios inmutables. Una base neutra de indumentaria que podía adaptarse entre sí y asociado a determinados accesorios circundantes del cuerpo. Esta será la base del sistema indumentario moderno. Evidentemente, la imagen de lo femenino que impera en el seno de la marca Chanel debe mucho a la personalidad de la misma Coco Chanel. Ustedes la ven aquí vistiendo a Romy Schneider y son un calco, ¿no? Es decir, la imagen de lo femenino
de Chanel no se dividía de la imagen de Chanel, era una consecuencia, era como un mensaje continuo, era una linealidad retórica que se establecía a la hora de pensar la mujer en Chanel. Mujer que casi siempre ha sido descrita, digo, Chanel, como una persona fuera de lo común, llena de talento, muy trabajadora, muy controvertida, de un carácter muy especial, con contactos muy fuertes con la aristocracia parisina y hasta diría con también ciertos personas de la realeza. Es importante que ustedes entiendan que la marca Chanel era y es indisociable de la personalidad de Chanel. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Que es la asociación directa por relato a la creadora. La mujer Chanel, lejos de ser una presencia de lo femenino genérica, es la más clara afirmación de lo femenino y singular, de una feminidad singular, basada en la primacía de la personalidad, del intelecto y de la identidad, en suma de la diferencia, ¿no? Hay algo que me interesa compartir con ustedes, como lo manifiesta muy bien Bruno Rumaure, un sociólogo, investigador también de Chanel y fundamentalmente del relato de las marcas, habla del imaginario que hay atrás de una marca de moda, ¿no? Fundamentalmente el imaginario femenino. Eh, y podríamos decir que la figura mítica que hay detrás de este relato femenino, que reúne las cuestiones de identidad, de carácter y de cuna, ¿no? Como de personalidad eh, muy singular, podría ser el de una reina, ¿no? Dice este autor. Porque la reina es, entre todas las figuras femeninas mitológicas, la que mejor reúne las nociones de destino, de personalidad singular y de determinada soberbia. Este tipo de mujer pensada por Chanel es también pensado en la relación sujeto-objeto como la mujer sin objeto, la mujer sin hombre, la mujer sola, la mujer como una reina, ¿sí? Apoderada, una mujer que puede decidir por sí misma, decide sobre su cuerpo, pero también no tiene a la mirada de lo patriarcal manejando su vida. A mí me gusta pensar, antes de pasar a lo siguiente, que lo contemporáneo que tiene la mirada de Chanel en algunas luchas femeninas el día de hoy es increíble, y estamos hablando de, ¿no? Estamos hablando de la década del 20, ¿no? Principios del siglo pasado, pero fundamentalmente el 20, donde se gana el poder más fuerte de este imaginario femenino. Me interesa también compartir con ustedes que es importante ver el contexto, ¿no? Es muy importante analizar lo contextual para entender lo que significó realmente ese cambio, ese modo de vestir, y no se olviden un dato muy importante. Se crea el sistema de la modernidad de la indumentaria, que es un principio básico ordenador de un tipo de indumentaria, podríamos decir ciertamente formal, con combinaciones de accesorios rotativos. Se crea como el guardarropas contemporáneo a partir de ese momento, y era totalmente distinto lo que pasaba ante de otros cuerpos en ese mismo momento, y ni que hablar si nos referimos a periodos atrás. Entonces estamos ahora avanzando ante Dior, ¿no? Y acá me interesa poder pararme un segundito para seguir en realidad con lo que estamos hablando. Nosotros sabemos que, eh, como decía, a partir de la silueta, a partir de esa tensión que surge entre sociedad, cultura y moda, se establece un término político, que es la figura de lo femenino. Y esa figura de lo femenino como modo de contar determinados principios
de normalizadores y reglas morales de la sociedad. A mí me gusta pensar que fue tal el acontecimiento de Chanel, fue tal el poderío que fue ganando ese cuerpo liberado, ese cuerpo que reclamaba su espacio, ese cuerpo que decidía como imaginario ir solo y, permítanme usar este término bien contemporáneo, empoderarse de sí misma, parecido a una reina, fue tal el acontecimiento social que parece ser que en los 30 hubo una revuelta moral de principios ordenadores con una fuerza casi diría imperativa de lo masculino, tratando de volver a poner a esa mujer en los lugares que había tenido antes. Es así que surge entonces en 1946 una marca, un diseñador que supo volver a la cosificación a la mujer en su lugar más primitivo. Surge entonces Christian Dior. 1946, Dior propone una imagen que no solo anticipa, sino que fija los códigos de una prosperidad de la burguesía de los años de posguerra, y una forma sutil de nostalgia que transmiten numerosas expresiones culturales de la época. El cine, la literatura, nostalgia a qué, ¿no? Nostalgia a un buen pasar francés, nostalgia de la burguesía enriquecida francesa. Imagínense que los periodos entre guerras habían generado realmente matanzas, hambrunas, y había como un deseo de volver a ser la Francia que reinaba en aquel momento. Un movimiento de retorno a la moral de los años 30, como le decía, fue la contracara de los avances de la cultura femenina del 20 organizado por Chanel. La mujer de los años 50 vestía al estilo New Look. Fíjense, ¿no? Ya calzaba zapatos de taco alto, vestidos de tafetán. Son mujeres que las podríamos imaginar, ¿no? En un salón burgués con referencias de Castillo, mujeres que van a contribuir a sus movimientos y su belleza, vuelven a poner a la mujer en una vitrina, vuelven a sostener la supremacía de los cánones de la cultura de la costura francesa, y bueno, claramente empieza a aparecer una mujer 100% nuevamente cosificada, pero ¿saben qué? No únicamente cosificada. Vuelve a aparecer el corset, vuelven a aparecer los rellenos, pero vuelve a aparecer también la imagen de la mujer, al menos de la mujer de Dior, está evidentemente muy arraigada a ese espíritu de posguerra, ¿no? Marcado desde esa idea de la pose, la configuración, una mujer que sabe pararse, sabe caminar, una mujer que posa, que ya no es la mujer sola, la mujer fuerte, la mujer empoderada, esa mujer que podía ir más cómoda y librando su cuerpo, como las fotos que les puse hace un ratito de Romy Schneider. Avanzando un poco más, Dior impone en 1947 una silueta de una mujer arreglada, ¿no? De gestos estudiados, con un físico cuidado. Como muchas actrices de la época, acá tienen un ícono de Dior, que fue Marlene Dietrich, que representa claramente ese tipo de cuerpo, ¿no? Que me gusta presentarles el día de hoy. Gestos estudiados, remite esencialmente a una retórica de la figura y de la pose, como les decía, y por lo tanto del cuerpo, ¿no? Vuelve a aparecer el cuerpo como centro y objeto y movilización del deseo, recuerden.
El cuerpo es central en la imagen de esta marca, atención, pero es un cuerpo que sabe cómo comportarse, y es la forma muy estudiada de sostener la cabeza, de colocar los brazos. La mujer accede a un cuerpo idealizado, ¿sí? Atención a eso también, un cuerpo ideal, la idealización de un cuerpo, el deseo de que todas deben y deberían tener ese cuerpo, al ser idealizado. El cuerpo de Dior es un cuerpo, hay un término francés que lo instala un crítico de moda de aquella época, que es el cuerpo allure, allure, con doble L, allure. Ese búsquenlo, después googleenlo, porque es una palabra, incluso paradójicamente es el nombre de un perfume de Chanel. Pero allure significa un cuerpo con imagen, un cuerpo sofisticado, un cuerpo con pose, ¿sí? Les decía entonces que se instala ese término allure a partir del estudio que Dior nos presenta como cuerpo idealizado. Ese término aparece más o menos en 1941, si no me equivoco. Y lo designaba justamente este autor para hablar de ese tipo de cuerpos que estaba viniendo. En el centro de la marca Dior hay una mujer entonces que posa y que es en sí el origen mismo del relato. Acá fíjense estos puntos que puse, ¿no? Gestualidad estudiada, pose reconfigurada, la mujer, el cuerpo como objeto. Podríamos pensar, ¿por qué no, estimados amigos y amigas, que Dior vuelve a poner a la mujer en una vitrina como un objeto más de consumo e instala una vez más la movilización de un deseo constante a partir de una idealización corporal. Unos años más tarde, en 1961, con la inauguración de su casa, Yves Saint Laurent, fundamentalmente en 1967, donde propone su Pret-à-Porter. Acá me parece muy interesante, ¿no? También decir esto. Yves Saint Laurent estaba en total sintonía con los cambios de la mujer de esta época, de los fines del 60 y del 70, ¿no? Piensen ustedes que la mujer del 60, la mujer del 70, ya con varios derechos ganados a fuerza de militancia, a fuerza de movilizaciones, la idea del feminismo se instala muy fuerte, con muchísimos derechos ganados, todavía seguía reclamando acceso a determinados derechos legítimos por simplemente ser un humano. Entonces digo, en 1967, 1970, Yves Saint Laurent sabe interpretar ese cambio de lo femenino y se pone totalmente en sintonía. Y en realidad es un proceso de despojarse de una parte de las obligaciones sociales que le eran dadas a la mujer, ¿no? Sobre todo el camino para conquistar el acceso a esas libertades es desmalezado por esta marca a partir de la representación de lo femenino. Es interesante poder entender, a diferencia de Chanel y a diferencia de Dior, que Yves Saint Laurent abre un camino más directo hacia la sexualidad, para quienes los papeles tradicionales antes estaba puesto en el hombre, ¿no? O sea, el hombre seductor y la mujer sometida a esa seducción ya estaba experimentando un cambio poderoso en los años 70. Este diseñador propone lo que será probablemente la característica principal de la imagen de la mujer liberada de los años 70. La transformación de los roles sexuales tradicionales son realmente rotos y pensados desde la cultura de lo femenino para esta marca, mostrando una imagen de una mujer sensual y segura de sí misma. La mujer de Yves Saint Laurent, la representación de lo femenino de Yves Saint Laurent, siente que está bajo situación de dominio del otro, pero principalmente de sí misma. Es una postura de verdad, una postura de certeza, pero es una seguridad tanto social como carnal, también de su cuerpo. Lejos de ofrecer una figura central, ¿no? Como lo hizo Chanel, ¿no? Una figura central parecida a ella,
o las reencarnaciones múltiples que tuvo Chanel en sus marcas, esta marca propone, podríamos decir sin duda y con mucha fuerza, la imagen de una feminidad múltiple. Y hablando de múltiple me refiero a que citar a la marca Yves Saint Laurent Rive Gauche con un personaje es muy difícil, porque justamente la idea de lo femenino en Yves Saint Laurent Pret-à-Porter fue justamente abrir la idea a distintos tipos de feminidades presentes en su multiplicidad. Entonces fíjense acá, ¿no? Empieza a aparecer como uno de los primeros cambios que me interesa compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, estábamos ante la mujer de Chanel, ¿no? La mujer reina, la mujer sola, en una configuración de relato directo con su creadora. Domina la década del 20 a partir de representaciones sociales nuevas y luchas sociales de lo femenino. No obstante, todavía seguía estando en el archivo muchos derechos a conquistar. En el fines del 30, principios del 40, fines del 40, principios del 50, Dior instala nuevamente a la mujer cosificada, a la mujer objeto, a la mujer, podríamos decir, reconfigurada en un rol, instala la idea del cuerpo como deseo, un cuerpo idealizado. Vuelve a aparecer una liberación del cuerpo a partir de Yves Saint Laurent, pero esta vez con una mujer ya de dominio. Tal vez el dominio que habían adquirido en los años 20 con la liberación que instala los años 60 del cuerpo. Esta marca es la primera marca de moda que rompió con la costumbre de citar, por ejemplo, siempre el mismo tipo femenino, ¿no? Y eso es muy importante. Recorrió, como les decía, voluntariamente, mediante imágenes de mujer, todos los tipos variados de cuerpos que ustedes podrían pensar. Por eso les decía que es muy importante entender lo que significó Yves Saint Laurent en los 70, fundamentalmente, insisto, con este punto de Rive Gauche, que fue su marca Pret-à-Porter. Avanzo. Vamos entonces a este cuadrito que les preparé, que les puede servir de guía, para una guía como de repaso para entender los 3 circuitos de lo femenino que estuvimos recorriendo el día de hoy. Tal vez para profundizar un poquito más, si me permiten, sin extenderme del horario que les propuse, me interesa que puedan entender que 3 estereotipos femeninos, 3 imaginarios culturales femeninos, con Chanel, con Dior y con Yves Saint Laurent, son como 3 aspectos. Estos 3 imaginarios culturales femeninos que van mucho más allá de una simple adaptación de lo femenino a la cultura. Son 3 acepciones de lo femenino, sobre los cuales estas marcas se apoyaron en su discurso de identidad. No se olviden que estamos hablando de 3 marcas instaladas en el mercado. Mercado, es decir, venta, es decir, producto, es decir, movilización del deseo, ¿sí? Atrás de estas marcas hubo un mensaje, hay un mensaje, hay un relato, hay algo que nos están diciendo, hay un sistema de significación dentro de lo cultural. Por eso es que la idea de lo femenino que atraviesa cada una de las marcas que hoy podemos observar está atravesado por la significación de un cuerpo en donde se inscribe la historia de nuestra cultura. Fíjense que la mujer de Chanel incita a respeto. La mujer de Dior llama al deseo. En tanto, la mujer de Yves Saint Laurent provoca fascinación por su libertad, por su modo de vivir. Precisamente lo que tiene de diferente la mujer de Yves Saint Laurent es que se multiplica en sucesivos imaginarios femeninos. Me interesa tal vez entender este punto de análisis desde este foco.
la primacía del intelecto, la primacía del cuerpo y la primacía de la emoción, intelecto, cuerpo y emoción, empieza a dibujar los contornos de una relación triangular y complementaria de inclusión y exclusión recíproca entre estas tres marcas. Tomemos en cuenta, estimados alumnos, que los tres grandes registros de la expresión de un individuo son el intelectual, el corporal y el emocional. Son los tres registros con lo cual se puede hablar de la historia de nosotros como humanidad a lo largo de nuestra vida. Es así que estas tres marcas sostienen estos tres grandes fundamentos: el intelecto, el cuerpo y la emoción. El intelecto de Chanel, el cuerpo de Dior y lo emocional, la emoción de Yves Saint Laurent, como tres principios ordenadores de la búsqueda del imaginario en donde nos encontramos dentro de la historia de lo femenino. Avanzando tal vez un poco más, es importante, aquí estoy, es importante compartir con ustedes que cuando decidimos un look, cuando decidimos un imaginario en nuestras marcas, ahí hay una posición que tomamos sobre ese imaginario femenino que estoy mostrando. De hecho, estimados y estimadas, una de las palabras que más tenemos los diseñadores se llama modelo. Ahora, modelo, podríamos pensar sujeto cosificado que reúne las ideas de un cuerpo que cuenta una cultura, es la responsabilidad política de quien elige ese cuerpo. Una modelo no es solo un cuerpo que habita nuestras creaciones, sino que además de ser eso, es además una manifestación política cultural de la historia de lo femenino. Yo los invito a todos ustedes, a partir de esta clase, a poder hacer este análisis, de decir, bueno, a ver, este cuerpo de esta marca X, ¿qué estereotipo femenino me está contando? Y este estereotipo femenino, ¿qué dice de la historia de lo femenino? ¿En dónde instala la idea de lo femenino? Ese modo de pensar es el modo político-cultural que tenemos los diseñadores para reflexionar acerca de nuestras acciones y entender que en cada punto, en cada silueta, en cada modo en donde empezamos a actuar nuestras creaciones, es en realidad una representación cultural y por ende, ante cada representación soy responsable de lo que hago. Es responsable una marca, un diseñador, del atraso o no de lo que está contando y manifestando. A lo largo de mi historia como profesor, me he ganado bastantes enojos por hacer una crítica constructiva de representaciones sociales, culturales, que yo consideraba ya de modé. Podríamos pensar que las nuevas generaciones de creadores tienen la obligación de mirar políticamente la historia de la feminidad y posicionar dentro de esa movilización del deseo, ¿sí? Porque, a ver, la moda es un producto, la moda está dentro de un sistema mercantilista, y al estar dentro de un sistema mercantilista hay un sistema de intercambios. Y en ese sistema de intercambios también podemos estar dentro de parámetros éticos. Y cuando me refiero a éticos, me refiero a el imaginario de un femenino evolucionado, de un femenino que cambió, de un femenino que reclama con todo derecho una igualdad, aunque parezca paradójico en el siglo XXI. Los grandes cambios que se nos aproximan, más allá de todos estos que estamos atravesando hoy,
vienen empujados por, por un cognitariado femenino que está trayendo reflexiones, que está interpelando, que está generando nuevos procesos de pensamiento y resignificación de lo que somos y de lo que hacemos. En esa desconfiguración de significados es donde también los diseñadores están, pero claramente involucrados. ¿Pero por qué? Porque en todo caso el diseñador, diseñadora, es quien, al vestir un cuerpo, representa, en síntesis, la movilización de un deseo. Y es responsable ese diseñador y diseñadora que vuelve a poner a la mujer en una vitrina, que vuelve a instalar a la mujer como objeto de cosificación de los otros, que vuelve a instalar a una mujer en procesos de incomodidad, en procesos de no poder caminar, no poder sentarse, no poder correr, en una mujer que no puede respirar o que se le rompen las costillas por llevar un corset. Es responsable ese diseñador. No es solo la creación de un objeto llamado prenda, sino que también es la responsabilidad o irresponsabilidad de alguien que no tiene la posibilidad de pensar que eso que está haciendo es la representación de una cultura. Ya para cerrar, tal cual, ¿no? 3 minutos y tengo ya como la primera hora de presentación. Estamos entonces ante esta controversia. A mí me gusta pensar que ser diseñador es ser el traductor de una época, es ser como un translator, ¿no? Como el Google Translator, o sea, los diseñadores estamos para traducir eso que está allí afuera, fuera de mí. Y esa traducción la llevo a mi creación. Y al llevarla a mi creación, la empujo para que otros la entiendan de manera sintética, de manera amigable, facilitándole procesos de significación. Los invito a ver con esta mirada crítica todos los desfiles que estamos en temporada de desfiles. Están todos hoy, ahora, después de esta presentación. Toda esta semana los pueden ver desde sus celulares, es muy fácil hoy. Entonces, observen este punto y hagan sus críticas. Elijan, elijan ese modo político. Elijan bien. ¿Por qué? A ver, a todas las mujeres que están aquí presentes, elijan la posición política con que las quieren vestir. A todos los hombres que están aquí presentes, elijan su punto de vista sobre el avance y sobre la evolución que debemos hacer para no volver a meter en la vitrina o en el objeto de deseo eso que no tiene por qué serlo. En otra presentación, y tal vez en otro OpenDC, hablaré de la masculinidad, historia de la masculinidad. Claramente, estimados amigos, ahora sí, con todo gusto y con todo amor responderé todas las preguntas que ustedes hayan escrito, si es que hay alguna, si es que tienen ganas de comentar, pregunta, comentario, lo que tengan ganas de charlar, aprovechen, tenemos unos cuantos minutos más para estar aquí. Todo lo que se refiere al marco teórico lo reduje a una horita, ¿de acuerdo? Ustedes imagínense que estas son clases que llevan 3 horas, 4 jornadas, ¿sí? Son clases que traté de darles como los puntos más claros para ustedes, para que tengan un nivel de análisis, pero bueno, fue dado con todo amor, con todo respeto, para que entiendan un poco hacia dónde el diseño de indumentaria tiene que empezar a establecer sus primeras preguntas. No sé si hay alguna pregunta. A ver, voy a entrar al chat. A ver, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ver, acá. Saint Laurent era asistente de Dior. Al estar 2 años a cargo de la casa, influyó Dior y su estilo a Saint Laurent, a pesar de los diseños, de tener una mirada tan radical y diferente de Dior. Ah, me lo estás preguntando. Mirá, claramente, cuando vos aprendés de un maestro, ese maestro te influye, pero, atención, yo no estoy seguro cuántos profesores
de diseño e indumentaria te hablan de la política vestimentaria. Porque yo también pudiese haber dado hoy una clase de Dior mostrando su maestranza a la hora del corte de sus faldas, a la hora de la pinza Dior, o a la hora de las tipologías, las colorimetrías y el uso de la edición. Por supuesto, me encanta. Y yo no estoy hoy criticando al Dior desde la creación Dior, estoy criticando la política de Dior, porque me hallo en un proceso constante de deconstrucción. Pero ¿sabés por qué, Génesis? Porque además soy diseñador. Yo me debo la deconstrucción constante, porque en el momento que no me deconstruyo y me anclo en un esquema que no me permite mover, y bueno, tal vez me tenga que retirar del diseño, ¿no? Porque el diseño tiene como ontología base el cambio constante. Por ende, Yves Saint Laurent, contemporáneo, actualizado, entendió desde su propia generación y su propia mirada el apoyo a las técnicas configurativas de Dior, pero tal vez no a sus ideas. No sé, Génesis, si te respondí un poco. ¿Cómo empezar a hacer estas críticas en la moda? Celeste, muy interesante. Mira, Celeste, lo primero que te aconsejo es, o que te sugiero, aconsejo sería muy pretencioso, es la lectura. Primero, un compromiso social. Es decir, fíjate, ¿no? Hablemos sobre lo femenino hoy, ¿no? Porque hay muchos. Bueno, vos, Celeste, como mujer, ¿cuánto querés que te cosifiquen en esta cultura? ¿Cuánto tenés ganas de ser una mercancía de consumo? Entonces ahí la pregunta primero es como insight, ¿no? Desde ese insight, ya tu mirada empieza a elegir, este sí, este no. ¿Pero por qué este no? No es porque la ropa no me gusta, tal vez la ropa me encanta, pero bueno, la verdad que esa mirada y ese estereotipo de lo femenino carga con toda la tensión de lo femenino en esta cultura y decido ir por otro camino, porque debo ir por otro camino, porque políticamente voy a ir por otro camino, aunque esa indumentaria me encante. Entonces, fíjense que también somos el discurso de lo heredado, ¿no? Aprendemos a vestirnos desde que nacemos. Entonces, la ropa que llevamos inscribe la historia de mi cultura. Entonces, esa inscripción también la puedo decidir. Entonces, ¿cómo empezar a hacer esas críticas? Leyendo, te va a parecer una cosa de señor muy grande lo que te digo, ¿no? Pero bueno, sí, leyendo, estudiando, teniendo una convicción de cambio y así, charlando con profesores, con otras amigas, y seguramente esa crítica empieza a aparecer. A la moda hay que criticarla, chicas, ¿eh? ¿Saben qué es lo que más detesto ahora que estoy en charla con ustedes? Detesto en forma simpática, lo digo, sí, no es que detesto de verdad, porque lleva mucha energía detestar, ¿de acuerdo? Eh, digo, me cae un poco así como muy ácido. Es cuando likean marcas y le ponen fascinante, maravilloso, genio. De acuerdo, sí, sí, está muy bien. Hay creaciones que son para felicitar, pero también para criticar. Entonces, eh, también puede ser, Celes, que a la crítica se le tenga un poquito de miedo, ¿viste? No sea cuestión de que en vez de poner al like, pongo al like. Ah, no, esperen. Cierto que no podemos poner al like a nada. Mm, eso es un primer wrong alert, ¿sí? Se te hizo corto el tiempo, Dani. Bueno, a mí también. Eh, Daniela Martínez, a mí también. Me hubiese gustado tener un poquitito más. Maggie, bueno, Maggie es, si es la Maggie Borrelli de mi equipo, muchas gracias, superó las expectativas la clase. Gracias, Maggie, nunca espero menos. Bueno, esa es la presión que me ponen mis alumnos. Profe, ¿cuál sería una representación de la actualidad en el mundo de la moda? Muy buena pregunta, Mara. Eh, son muy vastas, pero alineándome a la clase de hoy, la moda hoy debe ser
permitime ser con este nivel de segmentación, con este nivel de pujanza, ¿no? Y de convicción. La moda debe ser diversidad. La moda debe estar anclado en lo amplio, en lo diverso, en lo inclusivo. La moda no puede segmentarse a un solo tipo de cuerpo, no debe establecer un estereotipo rígido, porque es antiético. Es antiético. La ética por lo cual nos podemos vestir debe ser democrática e inclusiva. Y yo creo que ese es para mí el mensaje que la moda tiene que empezar a empujar. Hay muchos cambios en eso, ¿sí? Me trabé. Hay muchos cambios en eso. Ya empezó a ver. Mirá, si vos googleás o si ves, acá por ejemplo hay alguien que me acompañó todos estos años en todos los eventos que mostramos en la UP, que es Lila. Lila es testigo de que en los desfiles que propongo hay diversidad de cuerpos, porque es la parte política. No considero que esté bien pensar un solo tipo de cuerpo, considero que es casi nivel aberración. Hermoso, saludos, dice Ivanka. Tu clase es tan interesante, bueno, muchas gracias, Barbie. Gracias, excelente explicación, me dice Silvia. Celeste me hace otra pregunta. ¿Quién de estos tres diseñadores es el que más, supongo que querés decir, influenció hoy en día la moda? Mi punto de vista, sin ser un historiador, Yves Saint Laurent, Philippe Gauche, supo traducir hasta el día de hoy. Vos ves los desfiles de Yves Saint Laurent y ves cómo replica esa idea de lo contemporáneo, de la comodidad, de la inclusión, de lo diverso, con ese mood tal vez un tanto más rocker. Para mí es Yves Saint Laurent. Por supuesto, no voy a descartar a Chanel bajo ningún punto de vista, pero me parece que lo de Chanel fue como regurgitado en algún caso por Yves Saint Laurent y lo construyó bien a su estilo. Personalmente es mi opinión, ¿de acuerdo? ¿Cómo entender la política en la moda? ¿Qué libros recomendás o dónde puedo investigar más? Excelente pregunta. Bueno, mira, te aconsejo, tal vez como una primera lectura de donde esta clase se reconfiguró, dos libros. Te aconsejo La tercera mujer, de Gilles Lipovetsky, es un sociólogo, para entender un poco, ¿no? O sea, imagínate que yo te lo di en 10 minutos. En un texto vas a encontrar muchos datos hermosos acerca de la historia de lo femenino. Entonces ahí ya va a empezar a movilizar otras cosas. Otro texto que te aconsejo es Marcas y relatos. Marcas y relatos. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo. Es la base de esta presentación del día de hoy y su autor es Bruno Remauri. Y griega final. Remauri. Bruno Remauri. Con esos dos vas a estar bien y si no después inscribime a Instagram. ¿Sí? Mi Instagram es Gustavo Lento, el mío, y el de mi proyecto es Lento Modeón. Me escriben y yo paso data, chicas. No hay ningún tipo, y chicos, de inconvenientes. Paola dice, creo que cualquier arte habla de algo social, personal o político. Todos tienen algo que contar para poder cambiar algo. Y es genial que alguien por fin lo haya hecho. Por supuesto que sí, Paola. Digo, no existe representación visual que tenga significación cero, a pesar que nuestros pobres suprematistas, nuestros probes dadaístas, nuestros probes expresionistas y constructivistas trataban, ¿viste?, de darnos esa expresión cero. Pero el humano somos humanos de interpretación, por ende a todo le damos un significado. El
punto es el siguiente. El punto es pensar que por estar en moda no construyo un relato político. Y fíjate cómo yo hoy te demostré que sí, no solo político, sino que puedo hasta ser un terrible irresponsable y hasta de modé. ¿Cuál sería una representación política de la actualidad en el mundo de la moda hoy? Me gustaría pensar que la representación política de la moda hoy la tienen algunos diseñadores emergentes. Que ese cambio que la moda necesita a partir de pensar sujetos humanos, femeninos y masculinos, o de las distintas femineidades y las distintas masculinidades, es interpretado y decodificado por la nueva generación de diseñadores. No obstante, bajo mi punto de vista, en las últimas colecciones, en la confluencia de Prada Simmons, he visto cambios poderosos a la hora del cuerpo, de la silueta, de la política vestimentaria, de la libertad del cuerpo. He visto cambios poderosos, no así en otros, con tanta evidencia, bajo mi punto de vista hoy. ¿Qué marca representa mejor desde tu punto de vista la situación actual de la mujer? Vos sabés, María de los Ríos, que es bien interesante tu pregunta, porque me gustaría preguntarte en qué segmento de la actualidad de lo femenino nos encontramos hoy. Te voy a dar un ejemplo, no sé si está aquí presente el día de hoy. Una de mis alumnas en un proyecto en este momento está haciendo una colección con políticas feministas. Entonces este profesor humildemente le preguntó, ¿y cómo se ve una feminista? Claro, imagínate, Mara, que mi alumna quedó, bueno, me decía, Gus, se ve. No me podía responder la pregunta de cómo se ve la feminista, en todo caso. ¿Por qué? Porque tal vez la pregunta es anterior a eso. Lo femenino hoy reclama un derecho que le es propio. Lo femenino hoy trae unos cambios. Esos cambios llevan un proceso de decodificación e interpretación y de percepción para luego poder representarlo. Porque lo que no entendés, no lo podés representar, dibujar, coser, tejer. Yo creo, querida Mara, que todavía ninguno de los diseñadores del mundo está todavía en situación de poder representar a lo más actual de lo femenino. Porque lo femenino está siendo reconstruido en nuestra cabeza y seguramente en unos años será ya, sí, producto de nuestra observación. Al menos en mi proyecto estamos atentos y buscando eso. Yo lo estoy buscando, pero no te podría decir con certeza que estamos ante lo más actual. Mira, de hecho, Mara, estoy viendo designers y de verdad tengo un enojo porque digo, ¡hey! ¿Qué pasa? Diseñadores siguen representando esos estereotipos femeninos que quedaron en la historia del tiempo. Bien, pero empecé a ver emergentes y ahí mi felicidad de poder ver en las nuevas generaciones de diseñadores esas intersecciones, esa hibridez, ¿no? Esa hibridez entre lo femenino y lo masculino, confluyendo, ¿no? Tal vez por ahí, Mara, tal vez por ahí. Observando. ¿Cómo la mujer pudo permitir el retroceso de Chanel a Dior? Ah, muy interesante. Bueno, mirá,
Yo me lo pregunté también, pero no te olvides que estamos hablando de una, de una movilización del deseo. En otra de mis clases, yo hablo de 3 tipos de cuerpo: del cuerpo dominante, del cuerpo permitido y del cuerpo disidente. No te olvides que en el mismo momento que existía ese cuerpo dominante instalado por Dior, la mujer en la vitrina, había cuerpos disidentes diciendo: no señor, no señor, yo así no. Bueno, yo hoy te presenté un marco. Hay también cuerpos disidentes que decían: no señor, gracias a ellos es que hoy tal vez nos podemos vestir con más libertad. Comparto con Celeste, ¿nos puede pasar algunos títulos del libro? Bueno, ya pasé un par. Si no, escribime, Gustavo Lento, Instagram, y Lento Modeón, Instagram. Y ahí, si quieren, comparto unos lindos libritos para que tengan como para comenzar lecturas. ¿Sí? Tenemos TikTok ahora también, el proyecto, que se llama Lento Modeón, o Lento, después por Instagram se los paso, pero busquen TikTok, Proyecto Lento, por ahí va a estar. Pero si las críticas son constructivas o para reflexionar, siempre es fructífero, siempre, Sofi. Pero bueno, creo que las críticas habría que reclamarlas más a periodistas, editores, ¿no? Vos fijate, ¿no? Hace esto, Sofi, entra ahora a los Instagrams de los desfiles. Está bien, no es momento el desfile, de verdad, como para decirle a un diseñador, hey, entiendo también eso, ¿sí? Pero bueno, te propongo que busquemos cuántas críticas tienen de moda esos desfiles. Placer escucharte, gracias, More. Me enganché tarde desde Chile, Benja, bueno, la próxima. Es cuestión de ver a la crítica constructiva como tal y que sirva para abrir la mente, no para frustrarse desde ya. Opino exactamente igual. Profe, ¿cuál sería una representación actual de la mujer en el mundo de la moda hoy? ¿Qué marca representa? Yo creo que lo contesté, ¿no? Sí. Gustavo, me enganché tarde. Ay, ya estoy leyendo todo de vuelta. Extrañaba tus clases. Bueno, creo que... Ah, gracias, Pame. Acá Pame puso mi Instagram. Génesis, el último desfile de San Laurent Women's Winter 21 fue increíble, muy aclamado, con muchas buenas críticas, es cierto. ¿Ves la moda como un arte? No, Victoria, no. La moda no es arte. 2 puntos. La moda es, en todo caso, un artilugio cultural y social donde confluyen disciplinas. Tendrá alguna mirada artística, es diseño, es sociedad, es mercado, es marketing, es publicidad. No es únicamente arte. Y los diseñadores no somos artistas. ¿Podemos usar arte? Obvio. ¿Me puedo hacer el artista? Obvio. Pero digo, ni más ni menos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no por no ser artistas somos menos. Somos otros. Nada más. Pregunta. Vamos a ver, Esteban, ahí te leo. Si los cuerpos no son iguales y las mujeres son tan diferentes, cada marca tiene un cuerpo establecido o definido como objeto del deseo para generar sus ventas, o el atractivo de ellas porque cada mujer, porque a muchas les encanta ser súper femeninas y con mucha postura, o definen mucho su cuerpo, porque el deseo es lo que nos hace comprar muchas veces. No, no entendí bien la pregunta, Esteban, tal vez lo leí horrible también puede ser, pero creo entender. Yo creo lo siguiente. Yo hablo del diseñador a la hora de su creación. La pregunta del diseñador de la marca es si lo que está haciendo responde a un código ético sobre la cultura de lo femenino. Si no responde bajo un código ético sobre la cultura de lo femenino, y lo quiere hacer igual,
y tienen consumidoras que quieren seguir vistiéndose así, bueno, es un modelo de negocios. Yo no bueno, lo puedo criticar, porque no adhiero, pero tampoco adhiero a la clienta que se viste así. Pues digo, ¿qué pasó? Atrasa. Ahora, pero giro la vista hacia otro lado y veo que hay otros. Entonces digo, que es un poco el pensamiento político, ¿no? Es divergente. El pensamiento político convergente es un bajón, es tiranía. La política es divergencia. Las pasarelas de Fendi también están apostando mucho a la inclusión y la diversidad. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Es que concretamente quien no apuesta a la diversidad pierde. Porque la diversidad ya no pide permiso como en los 70. La diversidad ya está. Entonces, no establecer el criterio ético de la diversidad, por un lado, pero por otro lado, de mercado de lo diverso, es ridículo. Porque se achica cada vez más. Mira, interesante la pregunta de Barbie. Me pregunta si el Dior de Galliano no se actualizó. ¿Sabés que no? Actualizó las formas, actualizó la indumentaria, pero el modelo femenino sigue siendo el mismo, mujer vitrina. ¿Cómo se explica que hayan museos en los que se representa la moda, represente la moda como... Porque los museos son bien piolas. Es decir, ante la falta de artistas y ante la falta de objeto de consumo de arte, la moda le da un manifiesto de representación social y cultural. Ahora, no significa que porque los diseñadores estemos en un museo, seamos artistas, ¿se entiende? Siento que algunas marcas tienen miradas diferentes ante la política y la cultura, ¿cierto? Es decir, algunas prendas me transmiten una etapa y otro atuendo, una totalmente diferente. Por supuesto, sí, sí, claramente. Es decir, las prendas son eh, em, síntesis de la manifestación de una cultura. Esas prendas, pero no solo la prenda, el modo de llevarla, la idea de contexto donde se lleva esa prenda y quién lleva esa prenda construye el relato, no la prendita sola colgada, ¿se entiende? Sino que eso es lo más interesante de ser diseñador de indumentaria. El relato del diseñador de indumentaria no es lo que tiene colgado en el perchero, sino es lo que tiene colgado en el perchero, más la persona que se lo puso, para el momento que se lo puso, en el año que se lo puso, dónde se lo puso y para qué se lo puso. Entonces digo, todo eso es diseño de indumentaria. ¿Cómo ando? Estoy bien, ¿no? Pame, me quedan como 5 minutos. Sí, sí, venís bárbaro de tiempo. Bien, 2 preguntitas más y cerramos. La moda tiene diferentes abstractos de arte, siempre y cuando tengan diversas manipulaciones y integremos arte en moda. Comparto, 100%, sí, sí. ¿Tenés alguna página o canal de YouTube para ver los desfiles? Yo creo que los desfiles de Lento Moudon se ven en el canal de la UP, si no en mi Facebook, Gustavo Lento. Te haces amigo, te doy el aceptar y buscas en álbumes, tengo todo ahí. Está toda la historia de los desfiles Lento Moudon. ¿Sí? Vas a encontrar las producciones fotográficas, los desfiles. Tengo mucha actualización de eso en el Instagram Lento Moudon también. Bien, llegué a la última pregunta. Ay, no. Espérate. Acá de Guada, sí. ¿Por qué no sería un artista un diseñador si es un creador? ¿Qué es hacer? Ah, bueno, yo no te puedo hablar, Guada, de qué es ser un artista. Sí te puedo decir que es ser un diseñador. Mira, el ser diseñadores nos pone en determinada comitencia que es. Somos aquellos que interpretamos al otro, a la otredad, y le damos al otro lo que ese otro necesita para estar mejor, más cómodo, más fácil, más bello, eh, más inclusivo. ¿Por qué no? Permitime. Más pacífico, más democrático, más solidario. Es decir, nosotros, los diseñadores,
trabajamos a condición de la observación de un otro. Y es ese otro quien me ofrece la posibilidad de creación, de estar atentos a esos cambios culturales para poder expresarlos en un modo de traducción. El diseño ocurre en una acción dinámica de los cambios culturales. Un artista puede o no hacer eso. Un artista puede ensimismarse desde su obra, creer en su expresión, entenderse a sí mismo como un creador y desde ahí representar su obra. Y bueno, tal vez no tendría por qué estar 100% preocupado al quién. En tanto, los diseñadores es condición de diseño el quién, el para quién. Entonces, ahí hay una división bien interesante, ¿viste, Guada? Entre artistas y diseñadores. Y también tengo que reconocer esto, Guada. ¿Vos sabés que todavía se sigue pensando que en la escala de quién es más, quién es menos, se piensa que un artista es más que un diseñador? Entonces, en esa escala, los diseñadores decimos, no señor, no soy un artista, soy un diseñador, ni más ni menos que usted. Entonces, ¿puede haber diseñadores artistas? Claro que sí. ¿Puede haber artistas diseñadores? Claro también. ¿Puede haber por un lado artista y diseñador? También. Pero yo te hablo como diseñador y te digo, diseño no es arte. No tiene que ver con eso. Para mí. Va a haber otros que te van a decir que sí, que es arte. Y ahí me vas a tener a mí diciéndole, no, 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 no. Bien. Lento Modeón, ahí está Pame. Hay un video muy interesante de Elsa Schiaparelli con Prada discutiendo si la moda es arte o no. Sí, es verdad, Belén. Es buenísimo. Bueno, Schiaparelli era amiga de todos los artistas. Ella decía que hacía arte y bueno, está bien. Es arte. Por aquí no. Bueno, sí, 2 minutos. Estimados, amadas y amados, muchísimas gracias por haber estado acá.